es de apariencia mucho más grande. Efectivamente cumple las Escrituras en ese aspecto también. Y dice el 21, repito, Daniel 7:21 en adelante. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Anda. Esto está todavía por realizarse, ¿vale? Aunque es verdad que Estados Unidos persiguió en principio a algunos movimientos religiosos, pero todavía no se ha dado lo que va a venir, porque dado que este cuerno es la primera potencia del mundo ahora mismo y va a seguir así hasta que Europa destaque, pues va a llegar el momento en que su unidad con Europa va a hacer y va a promover que se quite toda religión. Por ahora están ahí tratando de luchar y contener a los movimientos religiosos del islamismo o fanáticos de algunas naciones que se sublevan. Por ejemplo, imaginemos la guerra de los 30 años que hubo en Europa, o imaginemos la guerra de Irlanda con Inglaterra precisamente por motivos religiosos, la guerra también de Israel con los países árabes por motivos religiosos. O sea, la religión está siendo un motivo de religión, perdón, de división, quería decir, de división en este mundo, que divide a las culturas, que divide a las naciones y que hace que haya muchos enfrentamientos sangrientos entre las naciones. Esto hace la religión o las religiones. Y por eso Estados Unidos va a promover, según la profecía bíblica, que se quite absolutamente todo vestigio de religión. La religión va a ser perseguida. Y ahí precisamente es cuando se va a perseguir también a los verdaderos cristianos, que estamos defendiendo la palabra de Dios en toda su complejidad e integridad. No en sus desvíos de aquellas religiones que están desviadas de la palabra de Dios y que no obedecen la palabra. O sea, lo que quiero decir es que la religión en sí va a ser toda catalogada como si fuese una ramera, como si fuese perjudicial para el ser humano. Como decían ya a algunos países de comunistas, que decían que la religión era el opio del pueblo, o sea que era perjudicial para el ser humano. Y ya sabemos que ahora mismo, por ejemplo, en muchos países no se acepta la religión cristiana, por ejemplo, en China no la quieren y la están persiguiendo. Y los pocos cristianos que hay allí están siendo ya perseguidos. Bueno, pues eso mismo va a suceder. Nadie va a poder reunirse, nadie va a poder hablar como yo estoy hablando ahora, de la fe y de la profecía bíblica y de esto para edificar la fe de muchos. Eso va a estar prohibido. ¿Y quién lo va a promover? Precisamente Estados Unidos con la Unión Europea cuando llegue su momento. Que todavía esto está avanzando, todavía el error de las políticas de este mundo no ha llegado a su consumación total. Pero cuando llegue va a cumplirse esto que dice, y que lo he leído ahora mismo, decía, este cuerno veía yo que hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso es lo que prohibirá. Hasta que vino, dice, el anciano de días. Otra vez se nos habla aquí del anciano de días. Hasta que vino el anciano de días, que es el Dios Todopoderoso, Yahvé, Jehová, y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos reciben el reino. La profecía de nuevo viene a enseñarnos que después de todos esos imperios en sucesión, desde el tiempo de Daniel hasta nuestros días, que es cuando estamos viviendo bajo la influencia del cuerno pequeño de Estados Unidos como primera potencia mundial, que después ya sabemos que va a pasar a Europa. La primera potencia mundial va a pasar a ser Europa unida, los 10 cuernos que se unen en Europa y que llegan a formar el octavo rey, dice la palabra de Dios, el octavo rey, en otra profecía, el octavo imperio. Eso es, el octavo imperio quiere decir. Entonces es cuando habrá precisamente una gran tribulación, porque las naciones capitaneadas por Estados Unidos, que habla mucho, que se le da ojos para ver y boca para hablar, y va a dictaminar que la religión tiene que ser quitada del panorama mundial. Pero ojo, queridos amigos y hermanos, para que esto suceda es que van a haber guerras todavía
en las cuales va a estar implicado el tema de la religión. Las religiones establecidas, grandes religiones, van a estar enfrentadas. Ya ha habido enfrentamientos a lo largo de los siglos con las cruzadas y con muchas guerras, y eso va a volver otra vez. Y cuando se vea en estos tiempos modernos, con tanto armamento, con tanto desarrollo, se vea que la religión efectivamente ha contribuido a unas masacres enormes entre la humanidad, lo cual tiene que ver con la gran tribulación que vendrá sobre esta tierra antes de que vuelva Jesucristo. Cuando se vea todo eso, entonces es cuando los políticos, Estados Unidos, Europa, se sentirán empoderados o con autoridad para quitar la religión del mundo, para prohibirla. Ahí estaremos todos sufriendo las consecuencias, porque entonces no podremos hablar. Y esto está relacionado con ese cuerno pequeño que desplazó a 3 imperios de donde él estaba, de sus territorios. Y en ese tiempo, dice, se levanta el anciano de días. Dice, hasta que vino el anciano de días, hasta ese tiempo el cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Por eso estoy explicando esto, de que el cuerno pequeño, Estados Unidos, dictaminará la prohibición de la religión. Y eso será, a su vez, una prueba para tantos y tantos que hoy se consideran cristianos y que luego van a estar sometidos a prueba para ver si realmente lo son o no. Porque el que verdaderamente es cristiano seguirá con su fe y no podrá dejar de hablar, como dijeron los apóstoles, de las cosas de la palabra de Dios. Y posiblemente sean metidos en prisión, sean hostigados, sean perseguidos o sean ejecutados. Esta es la gran prueba que espera la humanidad. Esta es la gran tribulación que otras profecías, otras partes de la Biblia nos hablan de ella. Y dice así, la cuarta bestia será un cuarto reino, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 naciones, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes humillará. Esto es la profecía relacionada con la bestia política europea, que ahora se está reunificando, los 10 cuernos esos que se unen, y habla aquí, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los demás. Ese es Estados Unidos, y en este panorama estamos ahora viviendo, cosa que se escribió hace 2700 años por el gran profeta de Dios, Daniel, que le dio Dios toda esa revelación. Y dice, hablará palabras contra el Altísimo. Verso 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar tiempos y ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempos, tiempo y medio tiempo son 3 años y medio, porque cada tiempo en aquel tiempo era un año. Así que por 3 años y medio habrá una persecución en esta tierra tan tremenda que se van a poner a prueba los fundamentos de nuestra fe de cada uno de nosotros. Porque en aquel tiempo, esos 10 reyes que se levantarán, ese y el cuerno pequeño que habla cosas muy grandiosas, y dice aquí, hablarán cosas contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantarán, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano los cristianos, los fieles de Dios, hasta tiempos y tiempo y medio tiempo. Y después dice, pero se sentará el juez. O sea que otra vez habla del anciano de días que se sienta y dice, aquí vamos a hacer ya el juicio. Y entonces todos aquellos que no son sino incrédulos van a ser juzgados. Y todos aquellos que han enseñado filosofías contrarias a la palabra de Dios van a ser juzgados. Y todos los agentes políticos de este mundo van a ser juzgados. Y toda la tierra será juzgada. ¿Por quién? Por el Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que enviará a su Hijo Jesús. Esta es la fe y la esperanza que tenemos de que venga entonces el reino de Dios. Esta es la fe y la esperanza que tenemos de que venga el reino de Dios.
Primero veremos al cuerno pequeño y a la bestia europea que cambiarán leyes, cambiarán los términos. Ya lo han hecho. Han impuesto en este mundo la democracia. Han impuesto una forma de gobernar diferente de los grandes y antiguos imperios y reinos. Entonces era un rey el que gobernaba con autoridad suprema, pero eso ha sido cambiado. Y todavía cambiará más, porque dispondrán de una ley, queridos amigos, una ley para quitar la religión de este mundo. Y se comerán las carnes de las grandes religiones. Es decir, se apoderarán de todas sus posesiones y de toda su gente, obligándoles a ser simplemente gente, como gente atea, gente incrédula. Así quieren que seamos. Así llegarán a... ¿Por qué? Porque precisamente los gobiernos de este mundo están dirigidos por el enemigo, el rebelde Satanás, y eso es lo que quiere, que no se adore al Dios Todopoderoso, que nos ha dejado tantas pruebas en la Biblia de su existencia por medio de profecías como esta. Todo estaba descrito, todo está anunciado en la palabra, para que no tengamos dudas, para que edifiquemos ahora nuestra fe, ahora que podemos, no luego cuando a nadie se le va a permitir hablar de estas cosas. Ahora es cuando podemos edificarnos en la fe y hacernos verdaderos seguidores de Jesucristo. Y dice que serán entregados en su mano tiempos y tiempo y medio tiempo. Eso significa 3 años y medio y 3 años y medio de grandes tribulaciones para nosotros, en los cuales seremos perseguidos. Pero entonces, al perseguirse a los cristianos de aquí de la tierra, se sentará el juez, que es el Padre Celestial, y a la bestia le quitarán su dominio para que sea destruida y arruinada hasta el fin. Y también al cuerno pequeño, que había promocionado todo eso. Y para que el reino y el dominio y la majestad, dice el 27, para que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí es el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se mudó, pero guardé el asunto en mi corazón. A Daniel se le dijo desde el principio que lo que se le estaba mostrando era para tiempos posteriores. Y vaya si son para tiempos posteriores, porque esto se está cumpliendo. Y lo que falta es precisamente el ataque final contra la religión, que sucederá de un momento a otro, y contra toda religión en el mundo. Y también después de eso, se le da el reino a los santos del Supremo, porque Jesucristo escogió aquí a sus apóstoles y dijo que les llevaría a su casa, donde él estaba, porque en la casa del Padre hay muchas moradas, y para que seáis reyes y sacerdotes conmigo, les dijo. No solamente a ellos, sino a todos los escogidos, que en la Biblia señala que son 144.000, que son llevados al cielo ante la presencia de Jesús y ante la mismísima presencia del Dios de Jesús, el Todopoderoso Padre Celestial, para un reino. Allí se celebrarán las bodas del Cordero con los escogidos, que habrán superado aquí toda clase de tribulación, toda clase de prueba, y que son escogidos precisamente por haber sido íntegros y no haberse contaminado con las religiones de este mundo, es decir, con las mujeres adúlteras, sino haber defendido íntegramente lo que es la palabra de Dios, en su compendio total, integral y verdadero. Todos aquellos que no son de las vírgenes es porque se han contaminado con las religiones, con las mujeres de este mundo, que se refiere a las religiones organizadas que han impuesto sus dogmas y no han permitido que uno avance más, porque al que avanzaba más en entendimiento por recibir directamente Espíritu de Dios, lo han echado de sí. Eso es lo que hacen las diferentes religiones sectarias, aunque sean llamadas cristianas. Eso es lo que hacen. Imponen sus dogmas para que eso se quede ahí y sean ellos los que controlen. Lo hizo la Iglesia Católica, pero lo hacen otras después, que han llegado a ser parecidas y son sectarias. El cristiano tiene que recibir la iluminación y el espíritu de su Dios, y tiene Dios que habitar en su corazón, y tiene que ser así mediante vivir vidas santas,
de obediencia completa al Dios de dioses, al Todopoderoso, y a su Hijo siervo Jesús, que nos enseñó todas estas cosas también, mediante el cual, por ejemplo, nos llegó el Apocalipsis. Mediante él nos llegó el Apocalipsis. Qué buenas profecías tiene la palabra de Dios, queridos amigos y hermanos. Cuando las analizamos a fondo, nos damos cuenta de que el Dios es todopoderoso, verdaderamente. El Shaddai. Ese es el Dios en quien Jesús confiaba y le oraba. Dios mío, le decía, haciendo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a nuestro Dios. Ese es el Dios de dioses que ha hecho que tengamos profecías para certificar que verdaderamente Él ha tenido el control de todas las cosas durante todo el tiempo, y aunque una banda de rebeldes de los cielos, Satanás y sus ángeles rebeldes, se desviaron y después vinieron a la tierra para desviar también a la humanidad. Y la humanidad anda en rebeldía y en desobediencia al Dios de dioses. Pero Dios ha marcado un tiempo, ha fijado un tiempo en que se propone enderezar todos esos entuertos, poniendo en esta tierra a su Rey de Reyes Jesucristo, que está a punto de volver. Muchas bendiciones. Vuestro servidor, Manuel Tapia. Dios les bendiga.